Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el vibrante corazón de Nueva York, una obra en construcción estaba en pleno apogeo. Grúas gigantescas balanceaban vigas de acero y los martillos golpeaban como una orquesta caótica. En medio de este tumulto, Marcus Johnson, un hombre negro de unos 40 años, trabajaba con una concentración casi meditativa. Su rostro, marcado por años de trabajo, no dejaba entrever su excepcional inteligencia. Sus manos, toscas pero hábiles, colocaban cada ladrillo con precisión, cada movimiento medido como una danza. Marcus no era un albañil cualquiera. Tras su modestia y porte sencillo se escondía una mente brillante e inquisitiva. Hablaba con fluidez 9 idiomas: inglés, español, francés, italiano, portugués, ruso, árabe, japonés y chino. Cada idioma era una clave que había adquirido a lo largo de los años a través de libros, viajes y encuentros casuales con extranjeros. Para él, el idioma era más que una simple herramienta de comunicación, era un puente hacia culturas, ideas y oportunidades. Ese día, la obra recibió a un visitante inusual, Richard Hamilton, un millonario director ejecutivo conocido por su arrogancia y desprecio hacia quienes no compartían su estatus. Vestido con un traje a medida, sus zapatos relucientes reflejaban el sol otoñal. Cada movimiento que hacía irradiaba control y autoridad. Para Richard, Marcus era solo un obrero más entre los cientos que trabajaban en la obra. Pero no sabía que bajo esa apariencia modesta se escondía un hombre capaz de transformar la percepción del poder. Mientras Marcus corregía medidas en una pared, Richard entró con una sonrisa burlona. Inspeccionó la obra como un general inspeccionando a sus tropas, y su mirada se posó en Marcus. Ya sabes, los albañiles no necesitan hablar. Solo levantan ladrillos, ¿no? Marcus levantó la mirada, con una leve sonrisa en los labios, y respondió con calma. Claro, señor. Pero a veces, las palabras construyen más que los muros. Este simple intercambio, inocuo para Richard, sería el punto de partida de una serie de acontecimientos que trastocarían su visión del mundo y lo empujarían a reconsiderar sus certezas sobre el poder, el respeto y la verdadera inteligencia. En ese preciso momento, nadie en la obra sospechaba que el hombre que consideraban común y corriente pronto eclipsaría al CEO más influyente de la ciudad, no por dinero, sino por talento, conocimiento y audacia. La obra era ruidosa, pero Marcus trabajaba como si estuviera solo en una habitación silenciosa. Cada medida, cada ladrillo colocado, estaba perfectamente alineado. Estaba ajustando un encofrado metálico cuando sintió una mirada fija sobre él. Richard Hamilton avanzó, con su traje impecable a pesar del polvo de la obra, y observó a Marcus con aire condescendiente. Había oído hablar de este albañil excepcional, pero en su mente, era solo un trabajador más. Entonces, ¿eres el famoso Marcus Johnson?, dijo Richard, con su fría voz resonando por encima del estruendo de las máquinas. Marcus miró hacia arriba y respondió cortésmente. Sí, señor Hamilton. Estoy a cargo de la obra principal de albañilería del edificio. Richard sonrió, pero era la sonrisa de alguien que se cree superior. Sabes, los albañiles no necesitan hablar mucho. Solo tienen que levantar ladrillos, ¿no? Marcus, sin inmutarse, respondió con calma. Claro, señor. Pero a veces, las palabras construyen más que los muros. Richard soltó una carcajada seca, convencido de que el hombre fanfarroneaba innecesariamente. Les indicó a sus asistentes que prepararan la sala de reuniones improvisada en la obra. Lo que no sabía era que un grupo de inversores internacionales llegaría en pocos minutos para examinar el proyecto. Cuando los inversores empezaron a hablar entre ellos en varios idiomas, español, francés y alemán, surgió un problema. Un inversor italiano parecía confundido por los términos técnicos y culturales que se utilizaban. Richard, avergonzado, no supo qué responder. Marcus avanza lentamente. Permítame, señor. Luego, con asombrosa fluidez, habló en un italiano perfecto, explicando cada detalle técnico con claridad y precisión. Los inversores escucharon cautivados, algunos intercambiaron miradas de sorpresa.
Richard sintió una incomodidad que nunca antes había experimentado. Un simple albañil acababa de resolver un problema que no podía resolver, y lo hacía en un idioma que no entendía. El silencio que siguió al discurso de Marcus se hizo pesado en la habitación. «Impresionante», murmuró un inversor a su vecino. Richard, por su parte, permaneció paralizado, con su arrogancia tambaleándose. Acababa de darse cuenta de que había subestimado a Marcus Johnson. El capítulo termina con Marcus volviendo tranquilamente a su trabajo, mientras Richard, frustrado e intrigado, comenzaba a comprender que este hombre modesto poseía un talento mucho mayor del que había imaginado. Minutos después de la primera reunión, la sala improvisada en la obra se llenó de inversores internacionales. Richard Hamilton, aún confiado en su autoridad, se situó en el centro, listo para impresionar a sus invitados con su discurso sobre el proyecto inmobiliario. «Damas y caballeros, les presento nuestro proyecto estrella», comenzó Richard, hablando con seguridad en inglés, para luego cambiar torpemente al español y al francés para incluir a sus inversores extranjeros. Los inversores asintieron, algunos comprendieron perfectamente, otros mostraron signos de confusión. Marcus, observando atentamente, notó de inmediato las dudas y los malentendidos. Sabía que cada idioma tenía matices que Richard desconocía. De repente, un inversor italiano habló. «No entiendo muy bien algunos de los detalles técnicos relativos a los cimientos». Richard, avergonzado, balbuceó algunas frases en italiano, pero sus palabras sonaban falsas, delatando su desconocimiento. El silencio invadió la sala. Marcus dio un paso adelante, todavía tranquilo y confiado. «Por favor, permíteme». Luego, con voz clara y mesurada, explicó cada detalle técnico en un italiano perfecto, adaptando su vocabulario para que el inversor pudiera comprender tanto los aspectos técnicos como las implicaciones financieras. Los inversores se miraron, impresionados. Pero Marcus no se detuvo ahí. Unos momentos después, un intrigado inversor brasileño hizo una pregunta en portugués, que Marcus respondió con la misma fluidez. Luego fue el turno de un inversor ruso, un árabe, un japonés y finalmente un chino. Marcus respondió en todos estos idiomas, siempre preciso, siempre educado. Richard sintió que su autoridad se desmoronaba. Sin embargo, los inversores quedaron cautivados. «¿Quién es este hombre?», susurró uno de ellos. «¿Es ese nuestro albañil?», respondió otro incrédulo. La cara de Richard se puso roja. Nunca imaginó que un simple empleado pudiera superar su propio talento en comunicación internacional, y delante de él, nada menos. Marcus, recuperando la compostura, concluyó. «Cada idioma es clave para comprender el mundo. No son solo palabras, sino puentes entre culturas e ideas». Richard, incapaz de encontrar una respuesta, sintió por primera vez el peso de la humildad. Sus inversores, mientras tanto, empezaron a susurrar entre ellos sobre la sabiduría y el conocimiento de Marcus. El capítulo termina con Marcus volviendo tranquilamente a su trabajo en la obra, mientras Richard permanece congelado, consciente de que acaba de perder el control de la situación frente a sus invitados y que el hombre al que despreciaba es mucho más impresionante de lo que había imaginado. El ambiente en la obra parecía haber cambiado. El ruido de las máquinas seguía presente, pero en la sala donde se reunían los inversores, se respiraba otra tensión, la de un respeto inesperado por Marcus Johnson. Richard Hamilton, aún impecablemente vestido, intentaba recuperar el control. Intentó hacer preguntas técnicas a los inversores, con la esperanza de demostrar que controlaba la situación. Pero con cada intento, Marcus ya había respondido, aclarado o anticipado sus necesidades. «Señor Hamilton, permítame aclarar», dijo Marcus, y continuó en un alemán perfecto para un inversor de Berlín. El inversor sonrió, visiblemente impresionado. «Eso es exactamente lo que quería saber». Richard sintió que su arrogancia flaqueaba. Siempre había creído que su título y su dinero inspiraban respeto. Pero allí, frente a Marcus, se dio cuenta de que el conocimiento y la competencia tenían más peso. Entonces un inversor japonés levantó la mano. «¿Puede explicar cómo este proyecto se ajusta a las normas ambientales locales?», preguntó en japonés.
Sin dudarlo, Marcus respondió, describiendo detalles precisos y soluciones innovadoras para minimizar el impacto ambiental. Los inversores tomaron notas, algunos susurrando entre ellos. Este hombre es increíble. ¿Cómo es posible que un albañil tenga este nivel de habilidad? Richard, rojo de frustración, intentó cortar la discusión. Marcus, gracias, pero... No, señor Hamilton, respondió Marcus con calma pero con firmeza, es importante que los inversores tengan toda la información correcta. Esta simple negativa a ceder demostró a Richard que Marcus no le tenía miedo y que su autoridad natural no provenía del dinero, sino de la competencia y la confianza en sí mismo. Unos minutos después, un inversor árabe pidió una aclaración en árabe. Marcus respondió con fluidez. Luego fue el turno del chino, el portugués e incluso el ruso. Cada respuesta fue clara, precisa y culturalmente apropiada. Los inversores quedaron cautivados. Al final de la reunión improvisada, Marcus concluyó. Cada idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino una forma de tender puentes, fomentar la confianza y abrir puertas que nadie creía accesibles. Richard, incapaz de responder, se vio eclipsado por aquellos a quienes quería impresionar. Por primera vez, comprendió que sus privilegios y su dinero no tenían poder sobre alguien como Marcus. Los inversores comenzaron a hablar entre ellos, dirigiéndose directamente a Marcus y haciéndole preguntas sobre los próximos pasos del proyecto. Richard permaneció en silencio, observando, y se dio cuenta de que su trabajador acababa de convertirse en el centro de atención de la reunión. El capítulo termina con Marcus regresando a su trabajo en la obra, con una leve sonrisa en los labios, mientras Richard permanece congelado, presa de una emoción desconocida, respeto mezclado con humildad. La obra seguía bullendo de actividad, pero en la sala donde estaban reunidos los inversores se había instalado un nuevo ambiente. Marcus ahora tenía todas las miradas puestas en él. Incluso Richard Hamilton, el millonario director ejecutivo, tuvo que admitir que la situación se le estaba escapando de las manos. Un inversor brasileño levantó la mano y habló en portugués. Me gustaría entender cómo se podría expandir este proyecto a otros mercados internacionales respetando los estándares locales. Marcus dio un paso al frente con una calma inquebrantable y respondió en un portugués impecable, detallando no solo la logística y las regulaciones, sino también las ventajas financieras y las estrategias de expansión. Los inversores asintieron, impresionados. Richard intentó hablar de nuevo. Sí, Marcus tiene razón, pero... Marcus lo interrumpió cortésmente pero con firmeza. Señor Hamilton, sus inversores necesitan respuestas claras y precisas. Me complace poder ayudarles. Los murmullos en la sala cambiaron. Los inversores ya no se dirigían a Richard, ahora hablaban directamente con Marcus. Cada pregunta, en árabe, ruso o japonés, recibía una respuesta inmediata y matizada. Marcus poseía no solo habilidades lingüísticas, sino también un conocimiento técnico y estratégico que superaba con creces el de Richard. Un inversor chino preguntó: ¿Y qué pasa con las alianzas locales para la construcción sostenible? Marcus respondió en mandarín, explicando cómo establecer alianzas con proveedores locales y garantizar el cumplimiento ambiental del proyecto. Los inversores quedaron atónitos. Algunos susurraron entre ellos: ¿Este hombre es increíble? Nunca he visto a nadie gestionar tantos idiomas y detalles técnicos a la vez. Richard sintió que su ego se desmoronaba. Por primera vez, comprendió que el verdadero poder no provenía del dinero ni del título, sino del conocimiento y la capacidad de inspirar confianza. Marcus, notando la incomodidad de Richard, decidió permanecer humilde. El señor Hamilton inició este proyecto y su liderazgo es esencial. Pero todo proyecto necesita a quienes comprendan sus detalles, y yo estoy aquí para asegurar que todo marche sobre ruedas. El contraste era sorprendente. Richard, normalmente dominante, quedó reducido al papel de observador, mientras Marcus brillaba por su inteligencia, paciencia y humildad. Al final de la reunión, los inversores comenzaron a felicitar directamente a Marcus, algunos incluso ofreciéndole futuras colaboraciones. Richard, por primera vez, sintió el peso de su arrogancia y sus prejuicios.
El capítulo termina con Marcus regresando a su trabajo en la obra, con una leve sonrisa de satisfacción en el rostro, mientras Richard permanece inmóvil, pensativo y preocupado. Acababa de darse cuenta de que este hombre al que consideraba solo un albañil era, de hecho, su superior moral e intelectual en esa sala. Unos días después de la reunión en la obra, los inversores internacionales seguían hablando de Marcus Johnson. A la oficina de Richard Hamilton llegaban correos electrónicos y mensajes elogiando al extraordinario albañil políglota por su claridad y experiencia. Richard, acostumbrado a los elogios basados en su nombre y cargo, se sintió eclipsado y amenazado. A la mañana siguiente, Marcus llegó a la obra como siempre, tranquilo y concentrado. Ajustó las vigas metálicas y charló con los trabajadores, todo con discreción. Pero el teléfono de Richard no dejaba de sonar. Marcus, ese nombre sigue apareciendo en nuestros correos electrónicos. Sí, señor Hamilton. Me alegra que valoren nuestro trabajo, respondió Marcus con tono educado pero sereno. Richard, irritado, se volvió hacia él. ¿Te das cuenta de que no es tu papel hablar con los inversores de esta manera? Lo entiendo, señor. Pero un proyecto no se construye solo con ladrillos y hormigón, se construye con la comprensión y la confianza de quienes invierten en él. Richard sintió que su autoridad se desmoronaba un poco más. Los trabajadores, por su parte, habían empezado a mirar a Marcus con admiración. Algunos murmuraban: «Este hombre lo sabe todo, y habla todos los idiomas del mundo». Sí, y sigue siendo humilde a pesar de todo. Al día siguiente, se celebró una reunión formal en la oficina de Richard para aclarar responsabilidades. Richard creía tener la situación bajo control, pero Marcus volvió a impresionar. Presentó soluciones detalladas en francés y alemán, explicando cómo optimizar los plazos y reducir los costes sin comprometer la calidad. Los inversores, presentes por videoconferencia, tomaron notas y le hicieron preguntas directamente a Marcus. Richard, impotente, no tuvo más remedio que guardar silencio. Al final de la reunión, un inversor italiano le dijo a Richard: «Señor Hamilton, estamos impresionados con su proyecto, pero fue Marcus Johnson quien realmente se ganó nuestra confianza». Richard sintió una oleada de vergüenza y respeto a la vez. Comprendió que un simple albañil podía superar a un millonario director ejecutivo, no por dinero ni estatus, sino por su competencia, inteligencia y humildad. Marcus, por su parte, regresó a la obra como si nada hubiera pasado. Sabía que el verdadero poder no residía en el ego, sino en la acción, el conocimiento y el respeto que inspiraba a su alrededor. El capítulo termina con Richard solo en su oficina, mirando informes y mensajes, consciente de que su posición ya no le daba el control absoluto que creía tener, y que Marcus, con sus 9 idiomas y su inteligencia poco común, se había ganado los corazones y las mentes de los inversores. La obra había cobrado un nuevo ritmo. Marcus, aunque seguía trabajando como albañil en el terreno, había empezado a influir directamente en las decisiones estratégicas del proyecto. Los inversores buscaban su asesoramiento en logística, comunicación internacional y colaboraciones locales. Richard Hamilton, director ejecutivo del proyecto, se vio relegado a un segundo plano. Cada vez que intentaba imponerse, Marcus respondía con calma y precisión, y sus respuestas impresionaron a los inversores. Un día, durante una reunión crucial sobre la expansión internacional del proyecto, un inversor japonés habló en japonés. ¿Cómo podemos adaptar el proyecto a los estándares locales de Tokio y seguir siendo rentable? Marcus respondió de inmediato, explicando los ajustes necesarios, los socios a contactar y las implicaciones financieras, todo en perfecto japonés. El inversor asintió, visiblemente tranquilo. Richard intentó intervenir. Marcus, ese no es tu papel. Pero Marcus, con una sonrisa educada pero firme, respondió: Señor Hamilton, comprendo sus preocupaciones, pero es fundamental que los inversores reciban respuestas fiables y claras. Los murmullos en la sala se convirtieron en elogios genuinos. Los inversores hablaban directamente con Marcus, siguiendo sus consejos como guía. Richard sintió que se le escapaba el control. Toda decisión importante, toda cuestión estratégica, pasaba ahora por Marcus. Ese día,
un inversor alemán hizo un comentario revelador. Honestamente, señor Hamilton, tenemos más confianza en Marcus para manejar estos detalles que en cualquier otro gerente que hayamos conocido. Richard guardó silencio. Ya no podía ignorar la realidad. Marcus, el hombre al que consideraba solo un albañil, se había convertido en el alma del proyecto. Más tarde, en la obra, Marcus reanudó su trabajo de albañil como si nada hubiera pasado. Pero su influencia se sentía en todas partes. Los obreros y supervisores escuchaban sus consejos técnicos, y los inversores seguían enviándole mensajes solicitando su opinión. Richard, solo en su oficina, estudiaba los informes y correos electrónicos, consciente de que su cargo oficial ya no le otorgaba ningún control real. Por primera vez, comprendió que la competencia, la humildad y el conocimiento podían superar al dinero y al título. El capítulo termina con Marcus sonriendo levemente mientras mira el sitio de construcción, sabiendo que su talento e inteligencia acababan de cambiar toda la dinámica del proyecto, y que Richard ahora tenía que aprender a respetar a un verdadero maestro en su campo. Unas semanas después de las reuniones, Marcus se había ganado una reputación casi legendaria entre los inversores e incluso en la obra. Todas las decisiones estratégicas pasaban por él, y Richard Hamilton ya no podía ocultar su resentimiento, mezclado con respeto. Una mañana, Richard decidió hacer una presentación pública para inversores y la prensa, con la esperanza de recuperar el control de la situación. Se preparó para hablar de su proyecto, convencido de que su prestigio como CEO sería suficiente para impresionar a todos. Aunque se le pidió a Marcus que permaneciera en un segundo plano, tenía otros planes. Nada más comenzar la presentación, un inversor francés formuló una pregunta técnica compleja en francés. Marcus intervino, respondiendo con precisión y fluidez, corrigiendo sutilmente algunas de las imprecisiones del director ejecutivo. Los murmullos se transformaron en asombro general. Pero, él sabe todos los detalles. Y habla nuestro idioma perfectamente. Richard sintió que su ego flaqueaba. Intentó hablar de nuevo. Sí, claro, fui yo quien. Pero Marco, sin arrogancia, respondió. Es importante que la información sea precisa y comprensible para todos. En ese preciso momento, la prensa presente empezó a mencionar a Marcus en sus artículos. La historia de un albañil que hablaba 9 idiomas y dominaba cada detalle del proyecto internacional empezó a difundirse. Richard, humillado pero consciente de que ya no podía negar el talento de Marcus, forzó una sonrisa para los periodistas. Pero en su interior, sabía que había perdido el control de la narrativa. Marcus, humilde pero seguro de sí mismo, había logrado demostrar que el verdadero poder provenía de la inteligencia y la acción, no del estatus social. Tras la presentación, Marcus regresó a la obra. Los trabajadores lo recibieron con admiración, e incluso Richard tuvo que admitirlo. Este hombre no es solo un albañil, es un líder. El capítulo termina con Marcus mirando la ciudad desde lo alto del sitio de construcción, con una leve sonrisa en sus labios, sabiendo que su reputación e influencia acaban de alcanzar un nuevo nivel, y que Richard tendría que volver a aprender la humildad. Unos días después de la presentación pública, Marcus Johnson empezó a recibir mensajes inesperados. Inversionistas internacionales, impresionados por sus habilidades lingüísticas y su experiencia técnica, querían reunirse con él directamente para hablar sobre colaboraciones y proyectos futuros. Richard Hamilton, por su parte, había perdido la iniciativa. Cada vez que intentaba presentar sus ideas, los inversores le pedían educadamente que dejara responder a Marcus. El hombre al que había considerado solo un albañil estaba ahora en el centro de todas las conversaciones importantes. Un inversor alemán tomó a Marcus aparte durante una reunión. Señor Johnson, nos gustaría hablar con usted sobre un proyecto en Europa. Su experiencia es excepcional y su capacidad para desenvolverse en 9 idiomas es invaluable. Marcus, humildemente, simplemente respondió. Gracias. Siempre me motivan los proyectos que construyen relaciones reales y ofrecen resultados concretos. Richard, que presenció esta conversación, sintió que su arrogancia se desvanecía. Comprendió que ya no era la figura central del proyecto y que el verdadero valor residía en la competencia y la humildad de Marcus.
La obra se convirtió en un lugar donde Marcus no solo era respetado como albañil, sino también un consultor estratégico, capaz de guiar decisiones internacionales. Incluso los obreros, impresionados, compartían esta admiración. Un inversor japonés añadió: si pudiéramos trabajar con alguien como Marcus en todos nuestros proyectos internacionales, todo cambiaría. Richard observó en silencio cómo Marcus regresaba a su trabajo diario. A pesar de las nuevas oportunidades y el reconocimiento mundial, Marcus se mantuvo modesto, centrado y leal a la obra y a los trabajadores. El capítulo termina con Richard, solo en su oficina, dándose cuenta de una verdad que ya no podía ignorar: la inteligencia, la humildad y la acción pueden superar al poder y al título, y que Marcus, a través de su talento y personalidad, acababa de transformar no solo el proyecto, sino también su propia visión del liderazgo. Unas semanas después, se celebró una ceremonia en la obra para celebrar el progreso del proyecto ante la prensa local e internacional. Richard Hamilton esperaba aprovechar esta oportunidad para seguir siendo el centro de atención, pero Marcus estaba a punto de sorprender a todos de nuevo. Cuando los periodistas empezaron a hacer preguntas sobre el proyecto, Richard intentó hablar. Pero cada vez, Marcus intervenía con naturalidad para responder, hablando en inglés, francés, español e incluso japonés, según el entrevistado. Los periodistas, fascinados, se volvieron inmediatamente hacia él. Fue Marcus Johnson quien realmente garantizó la claridad y el éxito de este proyecto, había escrito ya en directo un periodista en las redes sociales. Richard sintió que su influencia se desvanecía ante sus propios ojos. Todos los elogios eran para Marcus, y las cámaras ahora seguían al hombre al que había subestimado durante tanto tiempo. Un inversor italiano, visiblemente emocionado, tomó el micrófono y declaró: nos impresionó la capacidad de Marcus para gestionar simultáneamente la comunicación, los detalles técnicos y los aspectos culturales. Es un auténtico líder. La multitud aplaudió efusivamente. Incluso los obreros de la construcción se pusieron de pie para aplaudir a Marcus. Richard, obligado a guardar silencio, comprendió que el reconocimiento público nunca provendría del dinero ni del título, sino del talento y del respeto que uno inspira. Marcus, fiel a sí mismo, se mantuvo humilde. Soy un simple albañil apasionado por mi oficio y por construir relaciones sólidas. Pero agradezco a todos los que confiaron en mí y me permitieron contribuir plenamente a este proyecto. Cámaras y periodistas capturaron cada palabra. Las redes sociales se pusieron furiosas, compartiendo la historia de Marcus Johnson, el albañil multilingüe que vendió más que un millonario CEO. Richard, de pie en un rincón, observaba la escena. Por primera vez, sintió el peso de su arrogancia y el valor del respeto. Sabía que su cargo oficial ya no le daba control, y que Marcus, gracias a su talento e inteligencia, había asumido el lugar central que creía que le pertenecía. El capítulo termina con Marcus bajando del podio, sonriendo a los trabajadores e inversores, mientras Richard permanece atrás, en silencio, consciente de que la verdadera grandeza no se mide por el título, sino por el impacto que uno tiene en los demás. Unas semanas después del reconocimiento público, Marcus Johnson recibió una invitación inesperada pero prestigiosa. Un consorcio internacional de inversores quería reunirse con él para liderar un proyecto global, utilizando sus habilidades técnicas y lingüísticas para coordinar varios países a la vez. Richard Hamilton, quien hasta entonces había intentado mantener su autoridad, comprendió que debía aceptar la realidad. Marcus ya no era solo un albañil, era un líder respetado, un estratega internacional y un modelo de humildad y talento. Durante la reunión con el consorcio, Marcus habló con seguridad y claridad en varios idiomas, explicando la logística, la gestión del equipo y el impacto económico y social del proyecto. Los inversores quedaron cautivados e impresionados por su experiencia y visión. Richard, allí para apoyar el proyecto que había iniciado, observaba en silencio. Vio claramente que el verdadero mérito le correspondía a Marcus, pero por primera vez sintió un profundo respeto. Se acercó a Marcus y le dijo con sinceridad: Marcus, transformaste este proyecto y mucho más. Admito que subestimé tu talento. Eres realmente excepcional. Marcus sonrió humildemente. Gracias, señor Hamilton.
Su proyecto me dio la oportunidad de contribuir y me alegra que lo hayamos logrado juntos. Ese día, Marcus firmó su primer contrato internacional, convirtiéndose en el consultor principal del consorcio global. Su reputación se extendió rápidamente y se convirtió en un ejemplo vivo de inteligencia, perseverancia y humildad que trascienden el poder y el dinero. La obra local, que había sido escenario de su ascenso, siguió siendo para él un símbolo. El trabajo humilde, la maestría y el respeto son las verdaderas piedras del éxito. El capítulo termina con Marcus contemplando el horizonte desde lo alto de la obra, con una sonrisa discreta. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero se mantuvo fiel a sí mismo. Richard, a su lado, había aprendido una lección crucial: la grandeza no se mide por títulos ni fortunas, sino por el impacto que uno tiene en los demás y en el mundo que los rodea.